Bien, el tema que está en vigencia y está sonando muy fuerte es precisamente la prórroga ilegal que dio el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en este caso el vicepresidente David Choquehuanca, a habilitar el receso parlamentario. Esto ha coincidido en una situación política en dos sentidos. Por un lado, legalizar la prórroga de los magistrados, es decir, no llevar adelante las elecciones que tendrían que haberse realizado ya pasado mes, incluso este año. Y la otra es la aprobación del presupuesto general del Estado. Es decir, de que cuando están en receso, bueno, inmediatamente, según el oficialismo, de acuerdo a también lo que sostienen en la Constitución Política del Estado, estaría planteado de que si no hay sesión y no hay aprobación, entraría en vigencia el presupuesto general del Estado el próximo 2 de enero. Hemos invitado al jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi, que bueno, se han manifestado de forma importante para indicar, para culminar, si es que cabe el término, al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, para convocar a una sesión extraordinaria que ya se convocó. Hoy en la tarde se va a realizar. Diputado, muy buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación acá en Televisión Universitaria. El audio no está habilitado, su audio. Muy buenos días, Sandro. Comienzo saludándote y deseándote lo mejor en estas fiestas de fin de año, a ti, a tu familia y por supuesto a todo el equipo de Televisión Universitaria. Muchísimas gracias. Diputado, en la introducción indicaba de que la posición de Comunidad Ciudadana ha sido, de alguna forma, todo este tiempo, de poder llevar adelante las elecciones judiciales. Lastimosamente extraoficialmente o ilegalmente, David Choquehuanca lleva adelante el receso parlamentario. Y esta es una jugada política porque tiene dos aristas. Por un lado, la prórroga de los actuales magistrados y por otro lado, la aprobación del presupuesto general del Estado. Efectivamente, el señor David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea Legislativa y quien debiera ser el que preserve por sobre todo la institucionalidad, lo mucho o poco que queda de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en realidad se ha convertido en el verdugo de la Asamblea Legislativa Plurinacional porque ha decidido desconocer una decisión democrática de la máxima instancia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuando en días pasados, en una sesión plenaria, senadores y diputados, por más de 2/3 de votos, decidieron no ir al receso parlamentario porque reconocemos que estamos en una situación de emergencia nacional y que lo peor que podíamos hacer era ir al receso dejando cuestiones pendientes vitales para el país como el presupuesto general del Estado, que ya estaba con un trámite legislativo en curso, ya se habían hecho algunas modificaciones tanto en diputados como en senadores, y abruptamente con esta decisión del señor Choquehuanca ese trámite legislativo queda en punto cero, pero fundamentalmente el de allanar la posibilidad de evitar y de impedir que a partir del 2 de enero se consolide una autoprórroga inconstitucional de los magistrados del órgano judicial. El señor Choquehuanca se ha pasado por el forro, como decimos popularmente, la decisión del Pleno de la Asamblea Legislativa, porque seguramente tiene la lógica de que los hombres pueden estar por encima de las instituciones. Y nosotros creemos y estamos convencidos que son las instituciones las que están por encima de los hombres. Y en este sentido, el señor Choquehuanca ha tomado una decisión política. Pero aquí el tema de fondo, Sandro, no es el receso. El receso es el mejor pretexto para el MAS. El objetivo político del MAS es utilizar el pretexto del receso parlamentario para
para desmovilizar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, senadores y diputados, y prácticamente allanar el camino para que el presupuesto general del Estado sea aprobado con un decretazo del presidente Arce y fundamentalmente consolidar a partir del 2 de enero la autoprórroga de las autoridades judiciales. Este es el tema de fondo. El señor Choquehuanca ha desconocido una decisión de la Asamblea con un fin y un objetivo político claro: allanar la posibilidad de que a partir del 2 de enero existan las plenas garantías para la autoprórroga de las autoridades judiciales, y en el tema del presupuesto ya el trámite legislativo quede en nada y el presidente tenga toda la potestad de aprobarlo mediante un decreto. Este es el tema de fondo, y desde Comunidad Ciudadana hemos denunciado este atropello, esta acción autoritaria y este abuso del señor Choquehuanca, que se ha puesto por encima de una decisión orgánica e institucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional solamente para obtener y conseguir sus objetivos políticos. Ahora, diputado, el tema precisamente de llevar adelante las elecciones judiciales nace prácticamente muerta, es decir, esta decisión, porque se han venido poniendo piedras en el camino. Ha habido denuncias de un magistrado en el Beni, luego ha habido otra prórroga, el tema del Tribunal Supremo Electoral también ha ido presionando, indicando de que se van acabando los términos, y al interior del Tribunal Supremo Electoral pareciera que también hay una división. Estas divisiones, tanto en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo Electoral, pareciera que es un juego del gobierno para mantener la hegemonía, ya que generar división al interior de la Asamblea Legislativa, no permitir llevar adelante las elecciones y, sobre todo, aprobar el presupuesto general del Estado mediante el decreto. Bueno, el gobierno está haciendo una jugada, entre comillas, magistral, porque está anulando tanto a arcistas como evistas como a la oposición. Sandro, durante todo este tiempo, desde Comunidad Ciudadana hemos hecho varias propuestas, no una sola, varias propuestas en la línea de garantizar elecciones judiciales. Porque más allá de las serias críticas y observaciones que tenemos a esa metodología, que no nos parece la más correcta y la más coherente, pero que finalmente está establecida en la Constitución y que debemos cumplir lo que establece la Constitución, nosotros creemos que la Asamblea Legislativa tiene esa función y esa prerrogativa constitucional de allanar la posibilidad de elecciones judiciales. Lo que nos hemos encontrado en la Asamblea Legislativa es una estrategia muy bien coordinada, sintonizada entre el órgano ejecutivo, fundamentalmente el Ministerio de Justicia, la Asamblea Legislativa, el bloque arcista, el órgano judicial, fundamentalmente el Tribunal Constitucional Plurinacional, quienes de manera sistemática han bloqueado la posibilidad de que tengamos elecciones judiciales con varios mecanismos, con consultas, con amparos constitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no quieren, por supuesto, cambiar la justicia. Los menos interesados en cambiar la justicia y en tener elecciones judiciales que pudieran tener resultados contraproducentes para sus objetivos políticos son los miembros del MAS. El proyecto de poder del MAS durante 17 años se ha cimentado fundamentalmente en tener a una justicia sometida y servil. Por lo tanto, está claro que el MAS no va a acceder y no va a tener ninguna voluntad política, que ya lo ha demostrado no una sino varias veces, de querer cambiar y de querer allanar unas elecciones judiciales. El MAS quiere seguir teniendo una justicia, necesita tener a una justicia servil instrumentalizada para sus fines políticos. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que, lamentablemente, mientras el movimiento al socialismo esté en el poder, no podemos llegar a hablar de reforma estructural, porque sería realmente algo sin ningún sentido, y mucho menos de elecciones judiciales en el corto plazo,
porque el movimiento al socialismo está respondiendo a esta estrategia totalmente obscura, subterránea, para evitar las elecciones judiciales y, por el contrario, para consolidar esta autoprórroga inconstitucional de los magistrados del órgano judicial, que, por supuesto, responden y van a responder a los objetivos políticos del movimiento al socialismo y del gobierno del presidente Luis Arce. Ahora, diputado, usted bien lo ha mencionado, Comunidad Ciudadana ha seguido el marco de la norma de la Constitución Política del Estado para llevar adelante las elecciones judiciales. Es decir, se han propuesto de que exista o se lleve a cabo las elecciones judiciales. Pero, diputado, ahora, esto, digamos, de forma personal, ¿no es también hacerle un juego al movimiento al socialismo? Es decir, ya hemos visto y hemos asistido a varias oportunidades, hemos elegido desde el punto de vista, si quiere, políticamente hemos tenido que elegir magistrados judiciales. Es decir, y se ha notado de que estas elecciones fueron un fracaso, pese a que en su momento Álvaro García decía que estas elecciones son las más importantes del mundo, es en el único país donde se eligen magistrados a través del voto popular, pero esto se ha convertido en una situación netamente política y de alguna manera Comunidad Ciudadana no sé si le sigue el juego o más bien debería plantearse una reforma profunda de la justicia. Comunidad Ciudadana, Sandro, en marzo del año 2021, prácticamente comenzada la gestión del presidente Arce, a través del presidente de la Alianza, Carlos Mesa, propusimos, la primera propuesta de Comunidad Ciudadana fue una reforma estructural de la justicia a partir de un referéndum ciudadano y de la posibilidad de abrir la Constitución Política del Estado para precisamente modificar este sistema que lo creemos totalmente demagógico y fuera de toda coherencia en lo que se refiere a la elección de autoridades judiciales. Estamos convencidos que no es la manera adecuada y los resultados, como tú muy bien lo describes, han sido claros. Hemos tenido elecciones judiciales en las que los votos blancos y nulos se han impuesto. Por lo tanto, todas las autoridades que hoy están en ejercicio de sus cargos en el órgano judicial y que están buscando autoprorrogarse no tienen ninguna legitimidad de origen por los resultados electorales totalmente contraproducentes y nefastos que se han tenido en las elecciones judiciales. Eso está absolutamente claro. Lo que el país requiere es una reforma estructural de la justicia que pase por abrir la Constitución, modificar la forma de la designación de las autoridades, hablar de presupuesto, hablar de justicia de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente, tú decías hacerle el juego al MAS. Nosotros creemos que hacerle el juego al MAS es precisamente entrar en su lógica de impedir elecciones judiciales y de que el movimiento al socialismo siga teniendo prácticamente cheque en blanco para manejar y disponer de la justicia para sus fines políticos. Por lo tanto, nosotros hemos actuado primero en el marco del respeto a la institucionalidad, del respeto a la Constitución Política del Estado. El ciudadano boliviano tiene la posibilidad y tiene el derecho, en realidad, de ir y de elegir o de rechazar eventualmente, por supuesto, a las autoridades judiciales. Pero lo que no podemos hacer es dejarles el campo libre a los del movimiento al socialismo para que sigan y terminen de destruir la poca institucionalidad que queda en el órgano judicial, porque definitivamente, te decía al principio de mi intervención, el órgano judicial, la justicia, se ha convertido pues en el principal puntal de este proyecto que durante 17 años el MAS se ha encargado de aplicar y que ha tenido a la justicia como su mejor herramienta para la persecución y para la vulneración de los derechos humanos. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que el tema de fondo es lograr una reforma estructural, que no la vamos a lograr mientras el MAS esté en el poder, porque definitivamente no existe la más mínima posibilidad que el MAS se allane a una posibilidad democrática de analizar, debatir y de considerar una reforma de fondo de nuestra justicia. Ahora, entrando al tema eminentemente político, diputado, es decir,
digamos, la jugada política que está haciendo el gobierno es fundamentalmente mantener una hegemonía, ya sea por decreto, ya sea por alianzas entre arcistas y evistas, o por último una alianza entre el órgano judicial y el ejecutivo, para poder imponer sus normas, sus leyes, y fundamentalmente prorrogando a los actuales magistrados que de alguna manera están al servicio de este gobierno, y por el otro lado aprobar el presupuesto general del Estado, que también tiene varias observaciones en cuanto al manejo, a la puesta en venta de bonos del Banco Central. Y bueno, esto pareciera que es la única salida política a la gestión de Luis Arce Catacora, ya que tiene una resistencia tanto de vistas como comunidad ciudadana, creemos, y no le van a permitir una gobernabilidad. Entonces la salida es el decretazo. Esa es la principal señal, y yo te diría prácticamente ya una evidencia de que el gobierno del presidente Luis Arce va a optar por los decretazos para generar un mínimo de gobernabilidad. Está claro que en la Asamblea Legislativa Plurinacional el gobierno del presidente Arce ha perdido gobernabilidad política, pero lo que es realmente y nos llama poderosamente la atención y es una alarma para el país es de que el presidente Arce lo que va a comenzar a hacer es prácticamente puentear, como decimos popularmente, a la Asamblea Legislativa Plurinacional. La va a bloquear, como han venido pretendiendo con acciones de consulta al Tribunal Constitucional. No te olvides de que el propio Tribunal Constitucional hace algún tiempo nos ha cercenado la posibilidad de realizar interpelaciones a varios de los ministros del órgano ejecutivo. Es decir, no solamente existe una estrategia para evitar elecciones judiciales y para evitar una reforma estructural de la justicia, etcétera, etcétera. Existe una estrategia para bloquear a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y el bloquear la Asamblea Legislativa Plurinacional, por supuesto que no es una buena noticia para la democracia, pero fundamentalmente el bloquear la Asamblea Legislativa Plurinacional quiere decir que se pierden los pesos y contrapesos que en una democracia debieran existir. Y en la Asamblea Legislativa, mientras no tengamos la posibilidad de interpelar a los ministros de Estado, mientras no tengamos la posibilidad de legislar con absoluta libertad, sin el tutelaje del Tribunal Constitucional, porque en eso se ha convertido el Tribunal Constitucional, un suprapoder por encima de la Asamblea Legislativa, que prácticamente está llegando al punto de tutelar a la Asamblea su capacidad legislativa. Estamos llegando al punto de que no vamos a poder sancionar ningún proyecto de ley sin alguna consulta al Tribunal Constitucional, quien nos tiene que dar la bendición para ver si nuestros proyectos de ley están en el marco de la Constitución. A ese punto estamos llegando. Por lo tanto, esta es la alarma y esta es la principal preocupación que estamos planteando al país. El MAS quiere bloquear a la Asamblea Legislativa, y con todas las críticas que legítimamente se tienen con la Asamblea Legislativa, está claro que en democracia la Asamblea Legislativa es un elemento y es un escenario fundamental. Es el escenario del pluralismo, debiera ser el escenario del pluralismo, de la tolerancia y de la construcción de consensos. Pero el presidente está claro de que va a optar por los decretazos y de que va a seguir en esta estrategia obscura de bloquear a la Asamblea y de buscar cercenar las prerrogativas constitucionales que tenemos. Diputado, agradecerle por el tiempo, esta última pregunta y la buena predisposición con Televisión Universitaria. Ustedes han solicitado de que exista una sesión extraordinaria. Esto han insistido de que Andrónico Rodríguez convoque precisamente a una sesión para tratar este tema. Hoy se ha convocado esa sesión a las 3 de la tarde y bueno, en la agenda o en los puntos a tratar, bueno, se habla de correspondencia, asuntos del día, asuntos en mesa, informes de comisiones y asuntos varios. No se está tocando el tema de precisamente de las elecciones judiciales, o por lo menos no se ve en agenda. Sí,
si bien no está explícito en el orden del día de la Cámara de Senadores, nosotros estamos aguardando, por supuesto, que en esta sesión se pueda fijar alguna ruta crítica, lo que se refiere fundamentalmente a cuáles serían las medidas y las acciones inmediatas y de emergencia que se tendrían que asumir para evitar la autoprórroga a partir del 2 de enero. Lo que nosotros pensamos, y así se lo hemos pedido al señor Andrónico Rodríguez, es de que debiera existir una convocatoria a sesión de Asamblea Legislativa para que en esta sesión de Asamblea Legislativa se pueda considerar y aprobar la ley 144. Por lo tanto, aquí el objetivo central, Sandro, es evitar que a partir del 2 de enero tengamos autoridades autoprorrogadas. Y en esa línea, por supuesto, vamos a aguardar qué es lo que sucede esta tarde en la sesión del Senado, que esperemos nos pueda dar alguna certeza y alguna línea de acción clara y concreta para seguir y para impedir este abuso judicial a partir del 2 de enero. Bien, muchísimas gracias, diputado, por su buena presencia acá en Televisión Universitaria, la disponibilidad de su tiempo. En cualquier momento lo vamos a estar convocando. Muchísimas gracias. Con el mayor gusto, estimado Sandro. Un saludo para ti y, por supuesto, para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Felicidades también para toda su familia en este año nuevo que se aproxima, y esperemos que esta situación de una vez se retome en tema de la justicia, se retome el tema de las elecciones judiciales. Hemos estado conversando con el jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana, el diputado Enrique Urquidi.